Moraima y Fernand, no tienes que cambiar tu radio en la mañana. Es seguro y conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Y ahora, señoras y señores, contentos de recibir en nuestros estudios a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo, para el segmento El Reto de los Teólogos, que se ha convertido en uno de los favoritos de la gente, sin duda alguna, porque se responden 3 preguntas que suelen ser preguntas de cierta profundidad teológica, y nuestra amiga pastora pues siempre contesta tremendamente. Buenos días, Fernand, Moraima, Sabriel, Juan Carlos, y buenos días a toda la gente linda que siempre está en sintonía con nosotros aquí en El Reto de los Teólogos. Qué bueno. Estamos lindos. Yo estoy ready. Estamos ready. ¿Quién empieza hoy? Contigo comienzo, con Fernand. Con Fernand voy a comenzar. De hecho, la pregunta más difícil del reto de los teólogos es la de él. Es la de Fernand. Sí. Aquí va. Muy bien. Señoras y señores, yo me topé en las redes sociales con este joven. Es un joven que argumenta algo con relación a... La pregunta que él plantea es, ¿realmente la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos? Y él descubre, según él, que no es así, que hay una equivocación en la interpretación del asunto. Escúchenlo. ¿Es cierto o no que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos? En el 1934, Martín Lutero publicó la Biblia en alemán, traducida directamente de los textos arameo y griego. Y en este caso vamos a estar viendo uno de los textos mal traducidos de la Biblia. En 1 Corintios 6:9 dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que en otras traducciones dice homosexuales. Ahora bien, vayamos a la Biblia traducida directamente del griego de Martín Lutero al alemán. Ese es el texto en alemán. Copiémoslo y llevémoslo a Google Translate. Una traducción sencilla al español dice que ni los abusadores de chicos o abusadores de niños. No está hablando de homosexuales ni hombres que se acuestan con hombres. Ahí está, eso es lo que establece este joven en las redes sociales, con millones de personas viendo, ¿verdad? Su postulado, su estudio profundo. Padre Santo, y tenemos que responder. Tenemos que responder con mucho amor. Vamos a corregir a este jovencito, pero tenemos que responder. Lo primero que voy a aceptar es que ciertamente, claro que sí, en algunas traducciones de la palabra del Señor se han cometido serios errores. Y voy a decir, por ejemplo, uno de ellos. Cuando la traducción al español dice, nos hiciste un poco menos que los ángeles. Muy bien, el rollo original dice, nos hiciste un poco menos que Elohim. Pero esto podemos probarlo y evidenciarlo a través de muchísimas otras porciones escriturales. Pero no es así cuando se trata de el homosexualismo. También quiero corregir algo más, quiero corregir el año. Comencemos. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas, de forma completa y absoluta, y a más de 2000 de forma parcial, lo que convierte a la Biblia en el libro número 1, en el libro más importante de la historia. Ahora bien, algunas de ellas, de hecho, han sido trascendentales para el desarrollo aún de las lenguas y las culturas en el momento en que se dieron. En cuanto a Martín Lutero, el joven menciona el año 1934. No. Ya Martín Lutero estaba en la presencia del Señor en el año 1934 y esto es una triste equivocación, una segunda equivocación. Ahora, la traducción de la Biblia que Lutero trabajó la inició durante su estancia en el castillo de Wartburg en el año 1521 y no porque Martín Lutero hablara estos idiomas. No me gusta comparar personajes, pero el apóstol Pablo en esto supera muchísimo a Martín Lutero. El apóstol Pablo sí hablaba el griego, sí hablaba el arameo, sí hablaba el hebreo, porque desde los 5 años de edad él comenzó a estudiar todos estos idiomas, y si a esto le añadimos el bautismo del Espíritu Santo en él y el poder sobrenatural, cuando el mismo apóstol Pablo decía, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero este no es el caso de Martín Lutero, sino que la Biblia en ese tiempo, en los 1500, estaba escrita en latín medieval y Lutero, utilizando diccionarios
Imagínese el gran corazón, pero semejante trabajo y la gran posibilidad de cometer errores, porque él no hablaba esos idiomas, sino que utilizando diccionarios, entonces tradujo al griego para posteriormente traducirlo al idioma alemán. Y él utilizó, según la historia, diccionarios de griego, latín, hebreo y alemán para poder hacer semejante trabajo. Ahora, el joven menciona la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, y él dice que en alemán significa hombres abusadores de chicos. Pues no solamente son homosexuales, es mucho más que esto. Homosexuales, pedófilos, violadores. ¿Qué insinúa entonces el joven? Que si el homosexualismo es libre y voluntariamente, no violación, deja de ser pecado. No, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Mire, en todas las versiones, ¿qué dice la palabra del Señor sobre el pecado del homosexualismo? Primeramente, que no es solamente uno. Son muchos los pasajes de la Biblia que hacen referencia directa a la homosexualidad u homosexualismo. Y la Biblia dice cosas muy importantes y claras y vamos a ella. Los primeros dos pasajes que mencionan directamente este pecado aparecen en el Antiguo Testamento. Los otros tres pasajes que hablan directamente de este pecado se encuentran en el Nuevo Testamento y voy a tocarte rapidito en esta mañana 5 de ellos. Voy a comenzar con Génesis 19. La gran historia, búsquela de asignación, por favor, de Sodoma y de Gomorra. A Sodoma se le ha asociado tanto con la conducta homosexual como con el juicio de Dios en contra de este pecado, tanto así que su nombre Sodoma se ha vuelto hasta sinónimo con ello. Pero la Biblia describe cómo los hombres de la ciudad trataron de tener sexo forzado con 2 visitas angelicales. Mire qué impresionante el pecado de Sodoma, que habían venido en forma de hombres masculino a la ciudad. O sea que cuando esta gente pecadora los ve, no vio ángeles, vio 2 hombres. Eran seres angelicales, pero eran hombres masculinos. Y en las últimas partes del Antiguo Testamento se le acusa a Sodoma de una gran gama de pecados. Mira, se acusa a Sodoma de opresión, de adulterio, de mentira, de ayudar a los criminales, de la arrogancia, de la autocomplacencia, de la indiferencia a los pobres. Ahora, aunque no te menciona así directamente, hablando de este texto, la palabra homosexual, precisamente por esto, es que muchas personas que no son teólogos se han confundido y en efecto han dicho que no era necesariamente la homosexualidad lo que se está narrando aquí en Génesis, pero cuando usted lee detenidamente el texto, y no tiene que ser teólogo para hacerlo, queda claro que el homosexualismo está evidenciado e involucrado en esta serie de pecados. La palabra hebrea conocer que se utiliza allí es la palabra yada, que significa literalmente conocer o llegar a conocer. Ahora, hay quienes afirman, bueno, pero es que aquí la palabra conocer no habla de conocer sexualmente, pero queda claro por la agresión de la gente aquí. Y además de esto, el intento espantoso de Lot de decir, mire, yo le ofrezco a mis hijas como alternativa, pero no toquen a estos hombres, porque Lot sabía que eran seres angelicales. Ahora, esto indica que esta gente no buscaba un conocer, un yada social. Lo que estaban buscando era un conocimiento y una agresión sexual. Por eso es que los ángeles le advierten a Lot, en el versículo 13, que el juicio de Dios será inminente. Ellos ya se han enterado de propio conocimiento todo lo que ellos necesitaban saber. Por lo tanto, la protesta y la oración del pueblo en contra de Sodoma y de Gomorra era justificada. Algo más rapidito. En el Nuevo Testamento encontramos mucho más, porque aquí Judas agrega una perspicacia. Cuando dice que así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como modelo, como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y, subraye,
vicios contra la naturaleza. Lo que pasó en Sodoma claramente es una historia que tiene una moraleja. Y esto es lo que Judas hace claro. Que esta inmoralidad, que esta falta de piedad, que esta falta de obedecer los principios del Señor que involucraba la inmoralidad sexual, y el homosexualismo es una inmoralidad sexual, es castigado como con otros pecados. Muy bien, Judas también resalta la perversidad de los deseos sexuales, porque dice la Biblia, practicaron vicios contra naturaleza. Y algunos han sugerido, porque esto es importante decirlo, Fernán, me estoy tomando un tiempito aquí, pero voy rapidito. Algunos han sugerido, vamos a corregirlo, que esto de contra naturaleza se refiere al hecho de que las visitas a la ciudad fueron angelicales. Y anteriormente en su carta Judas hace referencia al pecado angélico. Pero repito, estos ángeles aparecieron no como ángeles con alas, nada de eso, aparecieron como hombres. Y la gente fuera de la casa mostró ignorancia del hecho de que eran angélicos. Ellos no sabían que eran ángeles. Sus deseos eran hombres que querían tener sexo con otros hombres. Lea también Levítico, por aquí rapidito. Lea Levítico 18 y 20, esos capítulos. Aquí Levítico contiene 2 prohibiciones en contra de toda actividad lésbica u homosexual. Dice Levítico 18:22, no te acostarás con un hombre, como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Levítico 20:13 cita, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Entonces, una abominación, así le llama la palabra del Señor a este pecado homosexual. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, léalo por favor, porque Romanos tiene muchísimo que decir sobre la naturaleza y el carácter del comportamiento homosexual, y es escrita por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en estos primeros capítulos lo que quiere es demostrarle al mundo entero lo malvado que es este pecado ante la vista de Dios, y por esto la gente necesita salvación. Hay muchísimo más que decir referente al homosexualismo, pero queda claro que es un pecado. Te dejo con una palabra de esperanza en esta hora, porque sí se puede ser libre. Dios ama al ser humano y Dios ha provisto de salvación y de libertad para todo aquel que confiese a Jesús como su único Señor y Salvador. Y todavía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están con los brazos extendidos para recibir a todo pecador, mentiroso, adúltero, homosexual, lesbiana, a todo pecador que se acerque a Él arrepentido, y sí hay libertad. Le pongo punto, ¿verdad?, a esta respuesta, que podemos hacer toda una tesis sobre esto, ¿verdad?, sobre si nacen o no y otras cositas, diciendo lo siguiente: la gente quiere predicar que se nace así, y hay una campaña en las naciones para convencer a la gente de que no hay remedio, y la iglesia me parece a mí que es el único organismo vivo que tiene la respuesta y que está predicando la verdad de Dios. Ahora, búscate de asignación, iglesia linda, lo que es la ventana Overton. La ventana Overton es una teoría política que describe como una ventana estrecha el rango de ideas que el público puede encontrar como aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Es una estrategia, es algo como de mercadeo, una estrategia donde primero se lanza la idea y la gente dice, no, esto es impensable, pero comienza la promoción y comienza la discusión de ideas, y de impensable pasa a radical. Así mismo lo explica la ventana Overton. Y ahora la gente se va acostumbrando al tema. Ahora, de radical pasa a aceptable. De aceptable pasa que esto suena bien, esto es sensato. De lo sensato pasa a lo popular. Y de lo popular pasa a la política, para que entonces comiencen a llevarse a cabo proyectos de ley, a tratar de implementar leyes de algo que está en contra de los principios del Dios Todopoderoso. Por eso invito a la iglesia a continuar orando y a no hacer silencio.
Wow. El reto de los teólogos. Extraordinaria contestación a una pregunta. La ventana Overton, complicada. tenemos que estudiar eso. La ventana Overton. Overton, así se escribe. Over, ¿verdad? Normal, T-O-N, Overton, importante. Lo que están haciendo con las mentalidades de la sociedad. El tema de la pedofilia está en ese proceso ahora mismo. Exactamente, antes esto era impensable. Ujú. Ahora nos llaman radicales. Correcto. Pero ya esto ya es un tema casi popular. Ujú. Popular. ¿Quién continúa? Usted. Ok. Marlene, una de las cosas que en toda mi vida cristiana he escuchado Sí. es que los cristianos todavía siguen pecando, o sea, cometen pecados. Un cristiano tiene que arrepentirse en los momentos de orar, inclusive por cualquier pecado que sea oculto, o sea, que no tiene conciencia de que lo cometió. ¿Ok? En Romanos capítulo 6, el verso 1 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Entonces, cuando leo el verso 2, Pablo contesta contundentemente, por supuesto que no. Ajá. Entonces me trae la pregunta, ¿qué es un cristiano que todavía peca y un cristiano que practica el pecado? Es como si fuesen dos cosas diferentes. Sí. Lo es diferente. Si me tengo que arrepentir esta noche por cualquier cosa que durante el día hice que no estuvo bien y que fue pecado, Sí. ¿qué diferencia tiene a cuando se practica el pecado? Claro que sí, hay diferencia. Jesucristo hizo provisión para salvación y para libertad. Algo que tenemos que entender es que rápido que una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, la perfección no llega todavía. Somos imperfectos, estamos en crecimiento. Ahora, una persona que aceptó a Jesús, porque estamos hablando de creyentes, aceptó a Jesús y que persevera en el pecado, el mismo Pablo dijo, con el tal ni te sientes a comer con él. Aquí el apóstol Pablo está introduciendo una idea, y esto es importante, Dios mío, que muchas malas interpretaciones y falsas doctrinas han salido de esto. Mira, ha introducido una idea, que es que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Ahora, él mismo se pregunta allí mismo que si alguno es capaz de tomar esta verdad para implicar que no importa que un cristiano viva una vida de pecado, debido a que Dios siempre va a vencer al gran pecado con una gracia mayor, y que si esto va a significar, pues ahora yo peco libremente, porque mientras más yo peque, más gracia el Señor va a traer sobre mí. Y el mismo apóstol Pablo dice definitivamente que no, ¿verdad? Y hay gente que piensa que después de todo, si Dios ama a los pecadores, entonces, si Dios me ama y yo soy hijo, siempre hijo, o hija, siempre hija, entonces, ¿por qué me tengo que preocupar por el pecado? Si Dios le da gracia a los pecadores, entonces, ¿por qué no llegas a esta conclusión? Voy a pecar más y mucho más y mucho más para que haya más gracia y más gracia y más gracia sobre mí. Y esto ha llegado hasta el extremo de que algunas personas se creen que su trabajo es pecar y el trabajo de Dios es perdonar. Así que ellos van a hacer su trabajo para que Dios haga su trabajo. Y no, y de hecho hay doctrinas cristianas que son así, que han llegado a decir que el cuerpo peca, pero no, el espíritu no y el alma no peca, como si no fuéramos seres integrales. Pero esto tiene historia. En la primera parte del siglo, el monje ruso Rasputín, busque la historia del monje Rasputín, por favor. Él enseñó y vivió la idea de salvación por medio de experiencias repetidas, una y otra vez, de pecado y arrepentimiento. Y voy a pecar y me arrepiento. Esto, no era arrepentimiento realmente, era remordimiento. Porque él creía que debido a que aquellos que pecaban más requerían más perdón, entonces un pecador que continúa pecando, mire, libremente y con derroche, disfruta más de la gracia de Dios, amén, que un pecador ordinario. Y por esto, cuando usted busca la historia del monje Rasputín, usted va a encontrar que él vivía en un pecado constante y notorio y enseñaba que esa era la manera de demostrar la salvación. Y esto es un ejemplo extremo de la idea detrás de la pregunta del apóstol Pablo, que dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Definitivamente que no.
Porque no podemos estar abusando de la gracia. Si la salvación y la aprobación de Dios son dadas en el fundamento de la fe, en lugar de las obras, no será solamente que digamos yo creo y después voy a vivir de la manera en que yo quiero. No. La palabra del Señor dice que esto es sumamente peligroso. Romanos 6:2 nos explica que una vida de pecado es inaceptable porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado. Y nosotros simplemente tenemos que fijarnos en lo que dice Pablo. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo al pecado. Y esto es una gran contradicción. Por lo tanto, termino diciendo lo siguiente. Él nos santificó y la santidad es un regalo. Pero ahora nuestra responsabilidad es vivir en una vida de pureza. Por lo tanto, un cristiano puede, tener una pequeña caída, Dios mío. Puede mentir involuntariamente. Y créame que el Espíritu Santo nos da una convicción que terminamos de rodillas delante de su presencia. Estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto y ese es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Poderoso. Amén. En esta mañana las contestaciones de nuestra Santo Padre. Pastora Marlene Arroyo. Te falta una. Me falta una, la de Moraima. La de Moraima. Así mismo. La mía está en Mateo 16:19. Quise utilizar este texto porque escucho muchas prédicas con este texto que tiene un contexto, ¿no? Sí. Pero dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Atar y desatar. Sí, es que hubo una manifestación. Angelical. Una aparición. Angelical. Y no se dio cuenta. Pero eso es parte. Ay, qué gracioso. Marlene, ¿a qué se refiere la llave? Sí. Porque cuando lo leemos, yo he escuchado en muchas prédicas, y todo lo que ates en el cielo será atado, todo es absoluto. Entonces, sí. ¿Qué pasa cuando no se da como estamos orando utilizando este texto de referencia? Es que lo sacamos de contexto. Hoy la pregunta traviesa es la tuya. Es la mía. La traviesa es la de Moraima hoy. Vamos a responderla. Hay dos formas de responderla. Okay. Vamos acá, ¿verdad? El contexto. En este versículo que está hablando es nada más y nada menos que Jesús. Y Jesús le está hablando directamente al apóstol Pedro, pero también le está hablando indirectamente a los demás apóstoles, pero también nos está hablando a nosotros, porque el Padre Soberano determinó que esto quedara para siempre para nosotros. Y en ese momento histórico, las palabras de Jesús significan que Pedro tenía todo el derecho de entrar en el reino por sí mismo, y que Pedro iba a tener autoridad total, plena, simbolizada por esa posesión de las llaves, y la predicación del evangelio sería el medio por el cual le iba a abrir el reino de los cielos a todos los creyentes, a todas las personas que iban a creer. Amén. Y también para cerrársela a los incrédulos. Y el libro de los Hechos nos muestra específicamente cómo se lleva a cabo esta acción, ¿verdad? Hay un sermón aquí en el día de Pentecostés, lea la asignación Hechos capítulo 2, versos 14 al 40. Aquí Pedro usó la llave y abrió el reino por primera vez. Ahora vamos a atar y desatar, porque esa era una fraseología judía, significa declarar algo permitido o prohibido. Vamos acá. Vamos al Senado de Roma, que se conocía como Eclesia o Eclesía. El Senado de Roma ¿verdad? Los legisladores presentaban proyectos de ley. Y esos proyectos de ley tenían que ser, obvio, como hoy día, conforme a derecho. Por eso es que los legisladores aquí en el Senado de Puerto Rico tienen asesores que son abogados, porque ellos pueden tener grandes ideas, pero eso tiene que ser conforme a derecho, ¿verdad? Por lo tanto, allí estaban los senadores, la eclesía, presentaban proyectos de ley, y si el proyecto de ley había quórum, caucus, votaciones suficientes, pues entonces ahí el presidente sonaba el mallete y decía, este proyecto de ley queda desatado. Desatado significa permitido. Si no procedía por falta de votos o alguna otra razón, bueno, el mallete sonaba, esto queda atado, esto queda prohibido. Mira qué interesante
Y ahora Jesús utiliza este lenguaje, esta fraseología jurídica, cuando le está hablando al apóstol Pedro, le está hablando indirectamente a los demás apóstoles y a nosotros, que todo lo que nosotros atemos, amarremos, prohibamos aquí en la tierra, queda atado, prohibido, conforme al tribunal del cielo. Y todo lo que nosotros desatemos, permitamos aquí en la tierra, quedará permitido, desatado, conforme al tribunal del cielo. Pero no se olvide de algo, que hay unas instrucciones también que el Señor nos dio que se practicaban también jurídicamente en los tiempos de Jesús. Y es que tenía que haber caucus, suficiente cantidad de votos. Por lo tanto, Jesús enseñó que nos pongamos de acuerdo. Donde dos o más nos reunamos, estemos de acuerdo, allí estará el Señor. Y también el Señor responderá. Y también esto tiene que ser conforme a derecho, porque es que yo no puedo presentar un proyecto de ley, es decir, una oración en contra de la Constitución, que es decir, en contra de la Biblia, porque eso no procede. Si usted se pone a atar y a desatar en contra de la palabra del Señor, vamos al lenguaje jurídico, lo está haciendo fuera de la Constitución, lo está haciendo en contra del derecho, y eso nunca va a proceder. Pero ahora que usted tiene este conocimiento, haga algo, póngase de acuerdo con sus hermanos en la fe. Redacten su proyecto de ley, es decir, ¿cuál es la oración que ustedes tienen? Asesórense, congréguense, hablen con su pastor. Eso estará consono con la palabra del Señor, que es la Constitución. Y si todo procede, aten y desaten en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tenemos las llaves del reino y tenemos poder y autoridad aquí en la tierra. Somos reyes y sacerdotes, la eclesía, la iglesia de Dios, aquí en la tierra, como sus senadores, sus legisladores. Wow, me encantó esa palabra que utilizaste en lugar de atado, prohíbas. Sí. Todo lo que prohíbas. Prohíbas, aquí. exacto. Qué lindo, poderoso. Gracias, Marlene. Yo prohíbo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Lo ato en mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es un ejemplo. Ajá, Eso es un ejemplo. ajá. Y me pongo de acuerdo con mi esposo y con mis hijas. Muy bien, excelente la respuesta, me encantó. Gracias, Aleluya. pastora. ¿Cómo le conseguimos para el culto este domingo? Claro que sí. 787-644-2544, anótelo, 787-644-2544. Estamos dando 2 celebraciones al Todopoderoso en Ponce, Puerto Rico, en nuestro pabellón de la Victoria, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Llámenos 787-644-2544. Puedes adquirir mis libros llamando a ese mismo número y... Ajá. Quiero recomendar a una joven preciosa, a una lindo. joven ponceña que ha decidido entregarle toda su vida y talento Qué al Dios bien. Todopoderoso. Y su nombre es Victoria Esther. Búscala en tus plataformas digitales favoritas y también escúchala por aquí, por Nueva Vida 97.7 FM. Ahí Hermosa está. que Muchas está. gracias. Gracias, Esa chica Ferna y la Moraima, Juan canción Carlos también. preciosa. Tremendo, el reto de los teólogos. Señoras y señores, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7, que cada vez se pone mejor. Buenos días.